Tenemos al periodista, pensador y activista uruguayo Raúl Sibeki, que va a hablarnos sobre los movimientos sociales y la experiencia de la escuelita zapatista. Y al psicólogo Alejandro Machado, que va a compartir con nosotros la experiencia de las brujas. Quiero agradecerles también al profesor Federico Frontán, a la profesora Débora Techera, que no ha llegado todavía, y al profesor Basilio Ivanov, que no puede estar hoy con nosotros. Se va a sumar en un rato, que llegan un poquito atrasados, John Díaz, que viene en realidad venía él y el padre Mateo, pero por un problema de salud no pudo asistir. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Gracias por invitarme, gracias por estar aquí. Vamos a hablar sobre lo que decía Claudia, movimientos sociales y educación. Lo primero que voy a hacer es una pequeña explicación de lo que entiendo que son los movimientos sociales en América Latina en general, y luego voy a entrar al tema educativo. Bien, si quieren preguntar, interrumpir, capaz que lo hacemos después, si no queda algo claro en el momento, como ustedes quieran. Bueno, lo primero, por movimientos sociales entendemos la gente organizada haciendo cosas, creando cosas. En general, las personas que necesitan organizarse en movimientos son aquel sector de la sociedad que no encuentra en la sociedad un lugar satisfactorio, de dignidad, de acceso a sus derechos, que tiene desventajas, digamos, estructurales en el terreno educativo, en el terreno de la salud, del empleo, de la vivienda, y así tenemos múltiples movimientos focalizados en algunos de estos aspectos o en varios de ellos. Por lo tanto, movimientos sociales son organizaciones que buscan transformar el lugar de las personas en el mundo, ¿verdad? Y de esa forma también, al cambiar su lugar en el mundo, cambian el mundo, ¿verdad? Movimientos sociales y transformación social son dos cuestiones que van de la mano. Entiendo que en Uruguay tenemos escasos movimientos sociales, hay movimientos sindicales y hay movimientos focalizados en la vivienda, sobre todo, como la Federación de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, FUCBA y otros. No es el país de los movimientos sociales. Uruguay, a lo largo de su historia, ha sido más bien el país de los movimientos sindicales, lo cual no es ni más ni menos, pero es una característica propia de nuestra sociedad. Los movimientos sociales que ustedes pueden escuchar en América Latina son de tres tipos, básicamente. Movimientos de carácter indígena o afrodescendientes. En Uruguay tenemos movimientos de afrodescendientes. Movimientos de carácter campesino, ¿verdad? También tenemos movimientos de carácter campesino en nuestro país. Y movimientos urbanos, fundamentalmente movimientos que están más focalizados en las periferias de las grandes ciudades, donde justamente las desventajas de los sectores populares son mayores. En general, los movimientos están integrados por personas que pertenecen a lo que en líneas generales y de forma muy amplia llamamos sectores populares. ¿Por qué los movimientos en los últimos 20 o 30 años en general en América Latina han emprendido trabajos vinculados a la educación? Por varias razones, porque en algunos lugares el acceso a la educación, incluso a la educación básica, es escaso, en general porque los estados no brindan de forma satisfactoria este servicio, o porque el tipo de educación que tienen es una educación incompleta o de difícil aceptación
para que la gente que estudia, en general los jóvenes, puedan acceder a una educación de calidad como la que sí, sin duda, tienen otros sectores, clases medias, clases altas, etc. Entonces, desde hace 30, 40 años se produjo un cambio muy fuerte en movimientos de América Latina, sobre todo en el período neoliberal, y comenzaron primero los indígenas y los campesinos a levantar sus propias escuelas, sus propios centros de educación. En el caso de los indígenas, por una razón fundamental, porque la educación es en una lengua distinta a la que ellos tienen, ¿verdad? Su lengua materna. Y en otros casos, porque en zonas rurales muy remotas, el acceso a la escuela solo se da en las ciudades y no en las áreas rurales. Quizá el movimiento de América Latina, quizá les suene, que más se ha empeñado en el tema educativo, es un movimiento rural en Brasil, que se llama Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, o Movimiento Sin Tierra a Secas, que surge a principios de los años 80, en el sur de Brasil primero, toda esta región de Río Grande, Paraná, Santa Catarina, y ahora es un movimiento que está en todo el país. Es un movimiento que ha recuperado tierras baldías, tierras en desuso, por una superficie equivalente a 25 millones de hectáreas, que es una vez y media la superficie del Uruguay. En esos lugares han instalado asentamientos donde producen la tierra, son 5.000 asentamientos de reforma agraria, toman la tierra, la ocupan, hasta que el Estado les permite o les concede una tierra que tal vez no sea esa que estaban buscando, pero es próxima, y en otros casos la ocupan y se quedan en esos lugares. Estos movimientos tienen, el MST en Brasil tiene unas 1.500 escuelas construidas por ellos, con docentes que son del movimiento, aunque ya en los últimos 10 años muchos de sus docentes han cursado para ser maestras y profesores y poder impartir educación con el visto bueno del Estado, y han desarrollado una pedagogía propia, que es la pedagogía de la tierra. Inicialmente trabajaron lo que conocemos como educación popular, que es una pedagogía creada por un educador brasileño que se llama Paulo Freire, se llamaba porque murió hace como 20 años. Paulo Freire creó una pedagogía más adecuada para estos sectores populares que necesitaban alfabetizarse, que necesitan acceder a los conocimientos, pero en base a su propia experiencia. Y los Sin Tierra fueron adoptando esta pedagogía y la han puesto en movimiento, justamente dentro del movimiento Sin Tierra, hasta que se ha conformado en lo que ellos denominan como una pedagogía de la tierra. La pedagogía de la tierra es básicamente la pedagogía de los campesinos, que no solo se desarrolla en el aula, sino también fuera del aula, que une el aprendizaje en el aula con el trabajo en la tierra. El trabajo es una forma de aprendizaje bien importante. Nosotros estamos más acostumbrados a que la educación y el trabajo están separados radicalmente, ¿verdad? Y donde se estudia no se trabaja, y donde se trabaja no se aprende. Entonces se han integrado esas dos dinámicas y han conseguido de esa manera involucrar a sectores bastante amplios del campesinado. Son 2 millones de integrantes tiene el Movimiento Sin Tierra, y los chicos, los jóvenes y también los adultos que no han podido terminar estudios secundarios, incluso estudios terciarios, participan en este proceso educativo. Diría un paso más, en el proceso educativo la diferencia está abismal que solemos tener entre el que enseña y el que aprende, que es el sujeto que enseña, y el alumno. La palabra alumno, ustedes saben que es el que no tiene luz,
quiere decir textualmente, bueno, hay una interacción entre ambos y todos aprenden, ¿verdad? A su vez el Movimiento Sin Tierra tiene convenios con universidades para que los que han terminado el liceo puedan seguir haciendo estudios, normalmente vinculados a la agricultura y a la ganadería, agroecología, etcétera, que luego revierte en una mejora del propio asentamiento donde viven las familias y una vez terminados los estudios les permite trabajar vinculados a la tierra y mejorar enormemente el tipo de trabajo que realizan. Hoy en día son varios miles las escuelas populares, digamos, que tenemos en América Latina, con miles, cientos de miles de estudiantes, que les permite a los movimientos tener en su interior una capacidad de formar a sus propios estudiantes, a sus propios dirigentes, a sus propios militantes de los movimientos. Esto es importante porque de alguna manera las personas que se organizan en movimientos buscan, necesitan trascender dos sistemas opresivos que hay en nuestras sociedades. Uno de ellos es el patriarcado. No voy a hablar del patriarcado, pero sabemos de qué estoy hablando. El sistema es profundamente patriarcal, la educación es muy patriarcal, no solo por nosotros los varones, sino por la propia presencia de docentes, varones o mujeres, que tendemos a reproducir las jerarquías, ¿verdad?, a reproducir las asimetrías, el lugar de poder, y la interacción suele ser en el sistema oficial en una sola dirección, ¿verdad? Yo enseño, tú aprendes, yo digo lo que está bien, te evalúo, y el papel tradicional del alumno es seguir las pautas dictadas por el docente. Entonces, en general, ese es uno de los objetivos de los movimientos, el tema de superar o de trabajar el patriarcado, harto difícil de superar, y por otro lado, el propio capitalismo. El capitalismo es un sistema en el cual la mitad de la población, por lo menos, tiene desventajas serias, tiene dificultades muy serias para proyectarse en una situación de dignidad, de crecimiento como personas, etcétera, etcétera. Es un sistema opresor, explotador, y sobre todo en este periodo en el cual, y ustedes viven en Maldonado, que es una ciudad donde hay asentamientos varios, ¿verdad?, el modelo imperante, que es el modelo que llamamos extractivo, grandes monocultivos de soja, en otros países, además de la soja, minería a cielo abierto, y en todas las ciudades una feroz especulación inmobiliaria que coloca en los lugares más privilegiados a ciertas clases sociales y en los lugares menos privilegiados a quienes han trabajado para levantar esos edificios o quienes trabajan en tareas de mantenimiento una vez que están hechos o en la limpieza doméstica. Entonces, el sistema tiene esas características y por eso digo, otro de los objetivos de los movimientos es la superación del capitalismo. ¿Cómo? No sabemos. Es muy difícil tener un libreto para decir cómo se supera el patriarcado, cómo se supera el capitalismo, ¿verdad? Pero sí hay espacios para la experimentación, para buscar crear cuestiones alternativas, distintas a las hegemónicas, que van desde la amplísima variedad de experiencias que tenemos, desde radios comunitarias, que es un espacio que se ha consolidado en muchos países, incluso en Uruguay, hasta experiencias educativas, de salud, incluso de producción en algunos lugares que no siguen los mismos patrones sistémicos. Bien, también me pedían que hablara un poco de la escuela zapatista, de la escuelita zapatista.
Como introducción quisiera decir que México es un país en guerra desde hace 12 años aproximadamente, una guerra contra las drogas, que es el formato que tiene. El zapatismo está en México, en el sur de México. La guerra contra las drogas desde el 2008, 2007 ha generado más de 200.000 muertos y más de 30.000 desaparecidos. Es una guerra digitada de alguna manera por la DEA, que es la agencia antinarcóticos estadounidense. A México le corresponde el papel de frenar la emigración centroamericana y de mexicanos del sur hacia Estados Unidos, y a su vez le corresponde el papel de controlar a esos sectores populares que a lo largo de su historia han hecho dos revoluciones bien importantes. Lo que fue la Revolución de la Independencia en 1811, a partir de 1811, y lo que se conoce como la Revolución Mexicana, Villa y Zapata, a partir de 1911. En estos momentos los sectores populares en México están muy militarizados, una sociedad donde hay una fuerte alianza entre los aparatos militares y policiales, el narcotráfico y sectores de la burguesía, del empresariado mexicano. En cierto punto a veces no es fácil distinguir qué es narco, qué es policía y qué es un emprendimiento minero, por ejemplo, porque trabajan juntos para evitar que los sectores populares se les vayan encima, ¿verdad? En ese marco, hace 30 años, surge el zapatismo, básicamente instalado en el sur de México, en un estado muy pobre que se llama Chiapas, el fronterizo con Guatemala, tiene una población similar a la de Uruguay, aunque es más pequeño, 3 millones de habitantes, y en las zonas rurales y suburbanas surge un movimiento que recupera entre 200 y 300.000 hectáreas de los hacendados, y en esos espacios se instalan las comunidades indígenas y campesinas que generalmente históricamente han sido relegadas a las peores tierras, ¿verdad? Los hacendados herederos de la colonia española se hacen con las tierras más fértiles de las llanuras, y los campesinos indígenas suelen ser, a lo largo de 5 siglos, han sido empujados a las montañas y a las tierras de menores calidad y de más difícil capacidad para ser cultivadas. Entonces, una de las múltiples emprendimientos de las más de 1000 comunidades zapatistas, organizadas en comunidades, en municipios y en regiones que se llaman caracoles, ha sido el sistema educativo. Como todo, el sistema educativo tiene 3 niveles. A nivel de comunidad, en cada comunidad hay una pequeña escuela. En las cabeceras municipales hay los secundarios, o sea, los liceos, que los han construido ellos mismos, y en las cabeceras municipales hay o liceos más grandes que se complementan con estudios de agroecología, de enfermeras y médicos y otras necesidades que tienen las comunidades. La primera característica que tiene una escuela de este tipo, lo que yo vi estando allí, he estado varias veces, pero una de las veces estuve en lo que ellos llamaron la escuelita zapatista, es que cada comunidad, como dije, tiene un espacio educativo donde van los niños y aprenden y están horas o buena parte del día con docentes que son de la propia comunidad. Esto es importante. El docente no es una persona extraña que viene de fuera, es una persona que es elegida en asamblea de la comunidad para ser el docente. Te toca ser docente, ¿verdad? Te toca encargarte de especializarte, y ahí hacen talleres, hacen formación para docentes en las cabeceras municipales, y la comunidad, como tú no puedes trabajar tu huerto, tu milpa, como le llaman, la comunidad te sostiene. No te pagan un salario, pero te sostienen. De esa manera buscaron desmonetarizar la tarea de docente.
La currícula, o sea, levantar la escuela, mantenerla, vigilar que el docente vaya y dé clases, es tarea de la comunidad. Porque muchas veces en un país como México los docentes venían de fuera, en coche, de lujo, desde la ciudad, no hablan lengua indígena y tienen un trato despótico o distante con los estudiantes, con los alumnos y las alumnas. Aquí no, aquí es alguien de la comunidad que habla su lengua, que es como ellos. Juntos, estudiantes, padres y docentes mantienen, limpian la escuela, debaten una vez al mes la marcha de los estudiantes y así ahí es la comunidad quien ocupa y quien se encarga de hacer que la escuela funcione. Son escuelas muy pobres, no tienen aire acondicionado ni un gran despliegue edilicio. Las escuelas secundarias sí, las escuelas secundarias han sido construidas por ellos con ayuda internacional, de ONGs o de solidaridad, y son edificios lindos, diría modernos, aunque la palabra a veces no quiere decir gran cosa porque algo es muy moderno y después puede no ser funcional, ¿verdad? Entonces, lo que a mí me sorprendió es que incluso en los niños chicos, la forma de trabajo en el aula, a mi cultura me dejó un poco de cara. Por ejemplo, cuando el docente pone un problema en la pizarra, no se lo pone a vos, a cada una de las personas, sino que se lo pone al aula, a la clase, 20, 25 chicos y chicas, ¿no? Entonces les coloca un problema y la clase en su conjunto se encarga de resolverlo. Debaten, hablan, hacen pruebas y luego como colectivo responden. Y esto tiene mucho que ver con las culturas campesinas e indígenas, en donde lo importante es la comunidad, lo colectivo, en donde no se trata de que uno tenga la mejor nota y se destaque, sino de que todos avancen en conjunto, ¿verdad? ¿Qué pasa con los retrasados o las retrasadas? Digo, retrasados es una palabra horrible, ¿verdad? Con los que marchan mal, rezagados, los rezagados. Bueno, el conjunto de la clase, con la ayuda de los docentes, se encarga de tratar de que no se queden muy atrás, ¿verdad? No se sanciona con una repetición, con una nota baja a la persona que tiene más dificultades o es más vaga, ¿verdad? Porque también pasa eso. Y me pareció que esa pedagogía de colectivamente ir desplegándonos como grupo humano, que a mí me sorprendió mucho al principio, es un mensaje también a nuestra cultura, ¿verdad? Como decía León Felipe, un poeta español que quizá alguien en la literatura haya leído alguna vez, León Felipe, poeta de los años 30 de España, decía: lo importante no es llegar solo y primero, sino con todos y a tiempo, ¿verdad? Y me parece que eso habla de un tipo de sociedad a la que se aspira también, porque el tipo de sociedad que tenemos, con los rezagados, con los brillantes y con los terribles, ya en pequeño en cada aula dibuja la sociedad que después tenemos fuera, ¿verdad? Los que les va bien y los que marcharon, los que están en el horno. Y creo que es una forma también de evitar reproducir este tipo de sociedad que después no sabemos qué hacer con ella, porque no sabemos qué hacer con la violencia, no sabemos qué hacer con los pibes jóvenes que tienen hábitos de vida poco saludables, por decirlo con unas palabras que se suelen utilizar en las alturas, etcétera, ¿verdad? Que haya un chico que bolsee, pasta base o lo que sea, es un problema mío también, es un problema de él, de los padres, pero es un problema de todos también. Y si no logramos resolver ese tipo de cosas, estamos generando una sociedad que tiene todo eso, ¿verdad? Individualismo, no me importa,
que paso por encima y después nos quejamos cuando los rezagados se convierten en pibes chorros o lo que sea. Entonces me abrió esa posibilidad de pensar que lo que hacemos en el aula, yo soy un desastre como docente, yo soy educador popular, porque no me gusta que hablen mientras yo estoy hablando, pero bueno, soy autoritario en el aula. Digo, uno puede hacer este discurso, pero después cuando está con los pibes que son insoportables, le sale, y eso es algo que tiene que aprender y que tiene que modificar, ¿verdad? Entonces, me pareció que en pequeño cada aula era como un microscopio de lo que es después la sociedad. Si trabajamos premiando a los mejores y castigando a los peores, o nosotros decimos quiénes son buenos y quiénes son malos, y habría que decir, ¿quién soy yo para decir que vos, no? Einstein fue echado del colegio porque era un pésimo matemáticas, ¿verdad? Y después fue Einstein. Entonces, ¿quién soy yo para decir, esta parte de la clase me sirve, la otra no me sirve, ¿verdad? Etcétera, etcétera. O sea, discriminar. La discriminación empieza en todos los espacios de la sociedad y se da, y podemos trabajar para revertirla. Y me pareció que eso era un buen ejemplo de lo que es trabajar para integrar. Porque la integración no es cuestión de leyes, no es cuestión de decretos, es cuestión de prácticas sociales diarias. Y quienes pensamos que los rezagados son sujetos también, no solo los triunfadores, que los rezagados no están destinados a ser objeto de políticas sociales o del Ministerio del Mides o de lo que sea, sino que también son sujetos, pues tenemos que trabajar todos los días con ellos. Y esto me llamó mucho la atención porque que la educación, la escuela o el liceo esté en manos de la comunidad, no solo de un cuerpo especializado del Estado que va desde el ministerio hasta los docentes, etcétera, y que los docentes estamos ungidos de un saber que como te toco y ya sos un aprobado, ¿verdad? O sea, me parece que ahí hay como un terreno enorme de aprendizaje. Es mucho más difícil integrar que separar, ¿verdad? Que crear un grupo de, comillas, privilegiados o de exitosos. Pero después eso nos vuelve en la forma que dije antes. Es muy difícil. Pero bueno, esa es nuestra apuesta, me parece, ¿verdad? En todas las parábolas y los ejemplos, desde la Biblia hasta la literatura, la preocupación no es por los que se arreglan en la vida bien porque les va bien, sino por los que no les va bien. Y ahí había como un ejemplo de decir, bueno, vamos a tratar de crecer y de avanzar todos juntos y juntas, ¿verdad? Sin generar en pequeño esas clases de exitosos y de rezagados. Me parece que claro, cuando uno está en una experiencia de ese tipo, siempre tiene el espejo de lo que conoce en su vida cotidiana, ¿verdad? Me parece que el gran problema del sistema educativo en Uruguay, pero no solo en Uruguay, los países que antes eran maravillosos en las pruebas PISA, que eran los europeos, hoy están en segundo lugar frente a países de Asia que son mucho más integrados socialmente y con menores desigualdades. Inglaterra hoy manda a docentes a estudiar a China, a Hong Kong en concreto, porque quieren saber cómo hacen los niños chinos para tener índices de repetición en matemáticas tan bajos, ¿verdad? El mundo está cambiando. Y por supuesto Estados Unidos, que es una superpotencia, en las pruebas PISA está en el lugar 30 o 25 en las principales pruebas. O sea, lo que nos pasa a nosotros con el sistema educativo no es nada extraño. Nuestro sistema educativo tiene graves problemas que no se resuelven, perdónenme los docentes con bajo salario, no se resuelven solo
con más recursos, con más presupuestos, que sí es necesario. No se resuelven solo con tener más equipos de ayuda, cosas, es mucho más complejo. Lo que dicen los sin tierra, estos de Brasil que hablé al principio, es que todo el espacio donde viven, la casa, el trabajo, la escuela, por supuesto, todo es un espacio educativo. Toda la vida es un tiempo educativo. Si nosotros conseguimos eso, bueno, estamos en otro lugar. Pensar que la educación son las pocas horas que transcurren en un centro que le llamamos escuela o liceo, para mí es muy pobre. Sobre todo porque los padres, grandes responsables, yo soy padre, metemos a los chicos allá y digo que se encarguen. Y miro para otro lado, ¿verdad? Y ahí, si el niño le va mal, es culpa de las maestras, ¿verdad? Que son las grandes culpables, y de los profesores, de los problemas, según la sociedad y el Estado, de los problemas educativos. Eso es tirarles una pelota demasiado envenenada. Entonces, estas experiencias que he comentado para mí dialogan con nuestra cotidianeidad. Porque si no, no te sirve ir a un lugar, estar un tiempo, aprender cosas si no te abren la cabeza para otras. Yo me encantaría que las familias se involucraran en serio en la educación, no para ir a reclamar o para ir a pegarle a la maestra menos. En fin, son algunas pinceladas que quería traer para abrir un debate más que nada que para cerrarlo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches nuevamente. Me parece extraordinario que en un centro de profesores, aquí en este rinconcito latinoamericano también, que Maldonado también es de América Latina, aunque no parezca a veces, estemos discutiendo estos temas que son imprescindibles, que nos va la vida como sociedad un poco, digo. Tú has hecho un pantallazo muy completo de la situación latinoamericana. Y, repito, me parece extraordinario, agradezco yo, pero felicito también, saludo la iniciativa que tuvieron de traer estos temas al centro donde estamos formando a los profesores y profesoras de estos gurises y de estas familias y de estas instituciones educativas a las que está refiriendo Raúl. Y acá me parece que, bueno, el punto es, hablando ya que estamos en el 17, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Como se planteó en algún momento algún teórico también de la emancipación, pues estamos hablando de temas referidos necesariamente a dominación, a emancipación, autonomía. Y cómo trabajar esto en el aula, en las aulas, con estos gurises que nos llegan de situaciones tan adversas, donde de pronto lo último en lo que se está pensando es en la autonomía, ¿no? en la autogestión. Y me habían invitado un poco para contar algunos aprendizajes de la experiencia de las brujas, donde bueno, allí llegamos, donde como que se dio vuelta al revés el mundo. La centralidad real era de los alumnos, de los gurises. Que es uno de los dramas. Tú hablabas del tema de si son, ser sujeto de política social, de política estatal. Yo pertenezco ahora, después vamos a volver un poco a esos aprendizajes, pero yo estoy en el mundo de los malos. Estoy en la educación formal, pertenezco al staff de la educación formal, soy psicólogo dentro de la educación formal. Y convivimos con esta tensión permanentemente, todos los días, entre lo burocrático, lo jerárquico,
el deber ser que se impone desde una lógica, bueno, un Estado capitalista del tercer mundo, como tú un poco lo encuadrabas también, donde hay poco lugar, un poco margen para la autogestión, para la autonomía y, en definitiva, que probablemente sea lo más grave de todo esto, para la autoestima. El sistema formal, acá un poco la consigna también era buscar cómo cruzamos los aprendizajes de la educación no formal con la educación formal, las sinergias, cómo traemos de afuera, de estos movimientos sociales, de las comunidades, cómo atravesamos las experiencias educativas áulicas o cómo extendemos las experiencias educativas áulicas al mundo de lo extra áulico, de lo extra salón de clases, por decirlo así. Y no sé, hay como varias puntas. Acá, entre nosotros está Carmen Suárez, con la que en su momento tuvimos alguna experiencia muy interesante de trabajo acá en el departamento de Maldonado, al que aterrizamos con este bagaje de aprendizaje, de experiencias, de vivir en una comunidad educativa. Yo estuve viviendo residiendo allí con mi familia, con estos gurises que venían de la calle, del consumo, del robo, apaleado por la policía, de familias quebradas, de violencia, de intervenciones judiciales, una situación francamente desalentadora a primera vista si no tuviéramos la esperanza de que se podía esto revertir. Y una consigna como insoslayable es esta de que los pobres, esta era una consigna que se manejaba en las brujas, 100 gurises de entre 8 a 18 años, lo más grande, que ya después volvían un poco a la sociedad del trabajo, de la familia y demás. Que los pobres tenemos que organizarnos para vivir felices. Esa era una consigna, digo, porque bajando un poquito a qué hacer y cómo hacerlo acá en Uruguay, ¿no? Experiencias que ha habido y que no necesariamente, digo, el Uruguay es otro, los problemas de pronto son más agudos, pero por supuesto, ni pensar en políticas sociales tipo Mides, tipo políticas focalizadas, veníamos saliendo de la dictadura fascista. Y los hogares, era un lugar, una escuela agraria en el campo, un viejo casco de estancia de Santos, Máximo Santos. Eran lugares realmente como de tortura, lugares de encierro, de castigo, de mundo adulto haciendo, deshaciendo, decidiendo sobre la vida de los chiquilines. Y el desafío es cómo convertir este caos, esta desesperación, en un proyecto educativo de autonomía. La clave es la organización, organizarnos. Y allí hay un aprendizaje central que todavía cuesta de hacerlo coincidir con el sistema educativo formal, hablando de las coincidencias de lo no formal y lo formal, que es el cerno de la democracia, lo democrático, la autogestión. Porque discursivamente escuchamos la centralidad en el alumno, ¿no? Hoy se escucha, pero realmente ¿hay lugar en el aula para el proyecto individual? Digo, acá que estamos con gente que está trabajando en la educación. ¿Se trabaja en el aula lo colectivo
en un formato asambleístico, por llamarle así. ¿Se trabaja esto? Me parece que es muy difícil. No tenemos herramientas. Los sistemas formadores de formadores me parece que adolecen de una falta de herramientación, si se autoriza el neologismo, de herramientar a los trabajadores de la educación, a las trabajadoras de la educación, en cómo hacer, en qué hacer, cómo trabajar concretamente en el aula. Y eso cuesta un Perú todavía, cuesta un Perú. Es prácticamente impensable en la educación formal. En algún proyecto de educación no formal lo hemos podido establecer, educativo. Por ejemplo, que los gurises lleguen a la clase a las 8 de la mañana y entre las 8 y las 8:30, asamblea. Primer año, segundo año, tercer año. ¿Qué temas tenemos para tratar? Una asamblea que además no es cualquier cosa la asamblea es una estructura muy organizada para que se juegue el partido de que fluya en la vida, el acontecimiento, lo que sucede, se pueda tratar, se pueda trabajar. Necesitamos esta organización, este orden, este esquema, donde tenemos cosas básicas que estamos trabajando con los gurises del ciclo básico, por ejemplo, ahora. ¿Qué es una asamblea? En la escuela no se trabajó, en el barrio no se trabaja, en el club de fútbol tampoco, en la familia de pronto no se habla de estos temas, en la televisión mucho menos. ¿Qué es un orden del día? ¿Quién dirige una asamblea? ¿Cómo se tratan los temas? ¿Cómo se agota un tema? ¿Cómo se lleva un acta? Organización básica. Una especie de marcado de la cancha, ¿no? Sería como las líneas, el blanco, la cal de la cancha, para que dentro de ese marcado de la cancha se pueda jugar los partidos. Y ese es un mérito invalorable de la experiencia de las brujas. Las brujas, antes Martí René, después Berro, de este sistema autogestivo. Y el secreto de su éxito probablemente, el corazón del éxito, de por qué esta gurizada que estaba condenada voy a ser un poco exagerado y gráfico, pero para ser claro, condenada al CONCAR, voy a ser a la cárcel, a la calle, cómo estas generaciones de cientos de gurises salen a la sociedad, vuelven otra vez que son platos rotos, ¿no? Son gurisitos que son platos rotos, un sistema que tú lo describiste muy bien. Cómo vuelven como personas plenas, constructivas, con esperanza, sosteniendo, participando en sindicatos, en cooperativas de vivienda. No es, la imagen que tenemos de alguien, como decías tú, que agarró como para el otro lado, se rezagó, quedó fuera, ¡pum!, el sistema lo sacó. Y entre los pobres mismos en esta escuela, nos tendimos la mano y sostuvimos, generamos la red para transitar y salir nuevamente de la sociedad posicionados con hidalguía, con autonomía. Hay una frase de Paul Eluard que decía, de los gurises de la calle, refería a los gurises de la calle, dice, ellos son como el corcho que flota, piensa que es libre, pero va para donde lo lleve la corriente. Y creo que es una definición muy certera de lo que es estar a expensas de la no autonomía, de las circunstancias, y no poder tener como un proyecto vital, personal y sostenido. Y esto de mirar para el costado, porque había un régimen de asambleario diario en la escuela, en este sistema de autogestivo, y una asamblea semanal de temas
corazón de la escuela se le llamaba, temas gruesos, estratégicos, de largo plazo. Todo esto que digo de las brujas se puede aplicar perfectamente en un salón de clase hoy, en la UTU, en el liceo, perfectamente. Porque el tema es generar el dispositivo. Promover, autorizar o, ¿cómo sería la palabra? Permitir que el altruismo, que el tender la mano, el creer que es posible mejorar y salir. Ese sería como el secreto, digamos, ideológico o espiritual de cómo lograr esta cuestión. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo en un sistema formal tan rígido, tan meritocrático, tan adultocéntrico, ¿no? Porque bueno, acá, como decías tú, jodés para afuera. ¿Estás inquieto? Para afuera. No, o Ritalina, o bueno, no, adentro de la clase no, anda con la inscripción, anda, ¿no? Una de las consignas que estamos trabajando hoy, digo, voy y vengo a las brujas y al hoy, porque de última la idea es que esto pueda servir para el hoy y para seguir adelante. Estamos trabajando el tema de qué tratar, por ejemplo, en la Asamblea de Delegados. ¿Qué tema tratamos en la Asamblea de Delegados? ¿Entra en la Asamblea de Delegados las situaciones particulares de cada uno de los chiquilines? Hay alguien que está patinando, se está rezagando. ¿Lo tratamos entre los compañeros? Son temas difíciles, lindos, ¿no? Mueven el caldo en el tema educativo. Pero bueno, y ellos se cuestionan, los gurises. Bueno, sí, no, ¿cómo lo traemos? Son cosas privadas. Pero y si no, ¿cómo le tendemos una mano? O sea, hay como un horizonte. No estamos hablando en la educación formal todavía, yo por lo menos no conozco experiencia, y yo en mi trabajo de todos los días no estoy trabajando en la autogestión, no estoy trabajando hacia el cogobierno, porque estamos trabajando dentro de este mundo y dentro de este sistema, pero sí en la corresponsabilidad. La corresponsabilidad del estudiantado, de la gurizada, en la gestión de sus vidas, de su lugar de estudios, de la corresponsabilidad. Yo soy corresponsable. Y esto implica pararme mirando al gurí en sus capacidades. O sea, no sos una tabla rasa que venís y te enseño, ¿no? Y esto cuesta muchísimo la educación formal. No sé, ahora lo charlaremos un poco, la idea es poder abrir el debate, pero en esa línea estamos. ¿Cómo hacemos para dar vuelta el asunto? Porque así como vamos, tenemos la mitad de los gurises o afuera del sistema o prendidos con el alfiler, la mitad. Me quedo corto. Sistema educativo formal tenemos, no sé, capaz que el 70-80% de los gurises, pero colgando con el que no está, se cayó. Y las políticas que voy viendo es como, bueno, los metemos para adentro, los vamos a buscar, si no va el asistente social, el educador, va la policía comunitaria. Se te corta la asignación y el gurí para adentro de vuelta. Bueno, pero ¿qué le ofrezco de vuelta para adentro para sostenerlo? ¿No? Es una tensión, es una gran tensión. Yo quería poner un poco acá en discusión con gente que está trabajando en el ambiente o que está estudiando para eso, o creo que hay alumnos también, ¿no? Gurises, gente de liceo, ¿no? A ver cómo poder discutir un poco estos temas, ¿no? Eso, ¿dónde están los gurises en este caso? ¿Cómo? Darles la palabra. Escuchar, creer, responder. También es una cuestión de responsabilidad. Responder.
Y quería hacer una breve mención cortita también que nombré el proyecto que estuvimos trabajando en su momento cuando Carmen le tocó la responsabilidad de la Dirección de Cultura, la Intendencia, que fue la experiencia en Gregorio Snares, donde desde la comunidad, hablando de comunidades, ¿no? Una comunidad donde, en América Latina, dueños concentrados de tierras, bienes, almas y, ¿no? Un grupo, un clan familiar, terrateniente, pueblo que queda sin su industria, rausa, la gurizada del pueblo, hija de desocupados, de gente que pierde sus trabajos, de que tiene que empezar a salir del pueblo a trabajar a otros lugares. Y bueno, busco en banda. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No hay Mides, no sé, ahí no está llegando ninguna política social. Esto pensando un poco también, juntándolo con lo de si esperamos que venga la política, si está bien ir a buscar políticas públicas, si lo que ya está no alcanza, igual lo vamos a buscar. ¿Cómo lo bajamos? ¿Cómo juntamos? ¿Cómo imbricamos? ¿No? Y una apuesta muy arriesgada que hizo la administración pública en ese momento, la Intendencia de Maldonado, dice, bueno, vamos a abrir una posibilidad de trabajo con la gurizada de campo, sin acceso. En ese momento no tenían internet los gurises en el pueblo, no tenían internet, no había plan Ceibal, no tenían internet, no tenían lugar donde reunirse, digamos, de actividades culturales, y llegábamos allá como técnicos a ver qué se podía hacer con la gurizada del pueblo. Había una escuela rural de 1º a 9º y, no sé, para de contar, una casa de la juventud que andaba ahí en medio de los tropezones. Y la gurizada que llegaba a los 16 años iba a trabajar al campo. ¿Qué va a hacer? A levantar piedra para que pasara la máquina, para que viniera la soja atrás. Deslomarse, partirse el espinazo, con 16, 17 años, a sostener las casas porque no había laburo. Gurises de campo. Nosotros con un proyecto medio como ciudadano, veníamos de Montevideo en ese momento, si bien habíamos pasado por todos estos bagajes, y estábamos trabajando lo del audiovisual, ¿no? Como para el corte con lo cultural desde otro lado, no formal, no somos maestros. Y los gurises dicen, bueno, ¿qué podemos hacer acá? Dicen, y ahí hay un lugar que está cerrado, papá, hace muchos años, fue un cine en su momento. ¿Y si lo reconstruimos? A este cine, un cine en medio del campo, una rareza. Y lo ponemos a disposición del pueblo. Bueno, ¿cómo no? Hagámoslo. Y en ese momento, que no había en ese lugar, era un lugar realmente derruido, venido abajo, abandonado y cerrado a cal y canto por los dueños del pueblo, imaginamos una lucecita, allá adelante, allá lejos. Qué lindo si acá hubiera una UTU, un lugar para juntarse a hacer reuniones de veteranos. Y empezamos con un sistema de trabajo autogestivo. Juntarnos en asamblea, gurises inquietos, chiquitos, 15, 16 años. Y empezaron como a tomar en sus manos el proyecto, lo toman ellos, lo proponen, lo toman ellos. Se reconstruye, se pone al servicio del pueblo ese lugar y hoy día está funcionando. Una UTU, 5, 6, 7 años después, hay allí un ciclo básico agrario, tecnológico, con 100 y pico gurises. Hay un centro cultural funcionando. Hay un lugar para la tercera edad. Hay un museo un lugar que estaba caído, en ruinas. Y esto es la comunidad trabajando en un proyecto educativo autogestionario, en asamblea, en círculo.
Y es un aprendizaje que viene de las brujas también, en creer en los gurises, en trabajar con ellos, al lado de ellos, habilitando, facilitando, promoviendo. No es el mundo adulto indicando. Y esta gurisa tiene para el resto del viaje 50, 60, 70 gurises que andaban en la vuelta, chiquitos, de 5, 6, 7 hasta 16, 17 años. Con un trabajo autogestivo le legaron al pueblo, a su comunidad, su pequeña comunidad, 1000 personas, que viven en Pueblos Nares, a través de un proyecto educativo, social y comunitario, un bien común, para uso común, un bien público. Y fue traída la institucionalidad pública, fue traída la institucionalidad formal desde un trabajo no formal, comunitario, ¿no? Tampoco allí no había como lugar para un... Se podría haber hecho de pronto, ¿no? Algo más, más tipo una escuelita zapatista, por decirlo así, acá para, no sé, alambrar, a las tareas de campo. Entonces, bueno, tampoco demonizar, digo, porque está también el tema del control de las instituciones, de quién controla, para qué están las instituciones públicas o ¿no? lo estatal. Bueno, este es un ejemplo de cómo la población infantil de un pueblo concreto, trabajando de forma autoorganizada y autogestiva, concreta un proyecto para su localidad. Y viene un poco en esa línea de qué hacer y de ir haciendo. Nunca, parece a veces que no hay lugar, porque las instituciones son realmente muy rígidas, muy totales, pero siempre hay como un intersticio también. Digo, pensando un poco, tú traías más lo de lo comunitario, lo fuera de la institución, pero acá estamos dentro de una institución, que forma para la educación formal, y a veces y se siente la desazón, pero ¿qué hacemos? Creer en que la gurizada acompañada, porque estamos hablando, ¿no?, de educación y de instituciones educativas, puede generar espacios de libertad también, que esa es un poco a veces la duda, estamos como en la esperanza medio caída en que eso sea posible, pero bueno, está demostrado que es posible, más allá o más acá. Y bueno, la idea era como poder abrir un poco también a las preguntas, a charlar, a conversar. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá. Primero las disculpas de Mateo, que nada, está internado, está con una nana ahí que hay que cuidar, así que, pero eso, cuando lo llamamos, a ver qué hacemos, se van ya para Maldonado como sea, quería estar y nada, de la vez anterior que habíamos venido nos quedamos con una cosa muy linda y ganas de compartir, así que gracias a todos ustedes por la invitación. Bien. Una lástima que no pudimos llegar antes, estaba cortada a la 10, por eso tuvimos que volver para atrás para reengancharla. Tenemos la tarea de aportar la experiencia de Minga. Vamos a hacer una cancioncita también. Diego es profe de música en el proyecto, quiero arrancar por ahí, porque se sumó este año y en un momento llegó y nos dijo, tengo una canción para mostrarle, y me parece que resume muy bien algunas cosas que nosotros íbamos viviendo y queriendo transmitir sin darnos mucha cuenta, capaz. Así que vamos a hacer esa canción y capaz que a partir de ahí hacemos un poco la reflexión. Para contarles a los que no saben, Minga arrancó hace 7 años ya, este 27 de agosto, hace 7 años de la primera noche que abrimos. Trabajamos con adolescentes entre 14 y 18 años que conocíamos en las calles. Después de mucho tiempo, ¿se acuerdan que Mateo Méndez fue director del INTERG, del INAU?
en Colonia Berro. Y tuvo un tiempito ahí, unos meses. Él ya ahí, cuando estaba en Berro, vivía en Las Piedras y fue viendo en realidad que nada, Las Piedras, para que se hagan una idea, muy cerquita de Montevideo, creció mucho, muy rápido, y lo que pasó fue que una barra enorme de gente de las villas fue quedando afuera de todas las propuestas que había. No hay como mucho más resumen que eso, demográfico. De un momento a otro creció mucho y eso, una zona que estaba pensada para un grupo de personas, y de verdad hubo una barra que fue quedando sistemáticamente afuera de todo. Gurises que cuando arrancamos ni siquiera habían hecho el pasaje de la escuela al liceo. Habían perdido ya en cuarto, quinto de escuela y no habían reenganchado la escuela ni empezado el liceo. Mateo, nada, eso, con su experiencia, ¿no? Cuando él renuncia a Berro, empieza a convocar gente a decir, bueno, igual este trabajo hay que hacerlo, adentro o afuera hay que hacerlo. Tuvimos como 9 meses de charla abiertas, venía quien quería desde la parroquia, pero quien quería de toda la comunidad venía. Y en ese proceso fuimos definiendo algunas cosas bien interesantes, ¿no? Todo el mundo estaba preocupado por la población que había, ¿no? En particular los adolescentes que estaban ya quemando todo, digamos, ¿no? Estaban teniendo problemas con la ley, se hacían echar de todos lados. Todo el mundo estaba preocupado, pero ocupados, nos dimos cuenta, fue como el primer análisis, bueno, de la preocupación, ¿quiénes están ocupados? ¿Quiénes hacen algo por cambiar esto más que llamar, hacer una denuncia o demás? Nadie. De los que estábamos ahí, ¿no? De los que estábamos ahí nadie estaba preocupado ni se había interesado. Así que ahí empezamos a caminar Minga, ya ahí empezó a nacer la idea de Minga. Algo hay que hacer, y fuimos definiendo algunas cosas. Hay que hacer algo, bien, perfecto. ¿Quiénes, cómo? Eso llevó 9 meses. Y en este proceso participaban un montón de personas, pero cuando fuimos bajando el cómo, fuimos quedando un poquito menos. ¿Por qué? Porque tomamos algunas decisiones que fueron claves en lo que es el proceso, ¿no? Una de ellas fue definir el horario. Veíamos que, de lo que veíamos, el horario que estaba más expuesto era en la noche. Y si bien había un montón de propuestas, todas terminaban en un horario, digamos, oficina, 6:30. Las propuestas que había para estos adolescentes terminaban ahí. Nosotros lo que empezamos a ver en las recorridas en la noche era la hora que estaban más expuestos. Droga, prostitución, abusos policiales. Los fantasmas salen de noche, toda la movida estaba ahí en la noche. Entonces, esa fue la primera definición grande. Si vamos a hacer algo con esta barra, va a ser de noche. La segunda, que la comparto porque nada, es interesante ver el proceso, el cómo, ¿no? En el cómo mucha gente, una anécdota muy cortita, ¿no? Una de estas discusiones cuando nos juntábamos fue, bueno, hay que hacer una lista de las cosas que no se puede. Antes de ir a invitarlo, ya había gente que decía, hay que hacer una lista de las cosas que no se puede. Vamos a invitarlo, sí, pero tenemos que recibirlo y acá no se puede fumar, no se puede esto, no se puede lo otro. Bien, ahí nos peleamos bastante y ganó por suerte la barra que decía, no, esto hay que hacerlo con ellos. O sea, lo que no se pueda o lo que se pueda va a tener que salir de una construcción colectiva y con ellos. Así que ahí también perdimos una barra de gente por el camino, digamos, ¿no? Ya una cosa era querer y otra, bueno, si no había... Tiene que haber psicólogo y psiquiatra y... sí, pero no, en principio no, queremos hacer otra construcción, otro diálogo. Primero queremos invitarlo a un espacio con ellos. Y después la última fue, bueno, ¿con quiénes empezamos? ¿Está fulanito y menganito? No, esos son... Vamos a empezar con Sultano y Mengano, que son los cabecitas de las barras. Y ahí también fue, se imaginarán lo que fue esto, ¿no? A medida que se iba conformando en las piedras del proyecto, hubo como una conmoción ahí, ¿no? Porque le van a dar de comer a los chorros. Voy a hablar mal, pero hubo un resumen que empezó a circular ahí por los pasillos, le van a dar de comer a los chorros. Y en principio... Era cierto, nosotros sabíamos que esos chiquilines estaban robando, que estaban complicados, ¿no? Sabíamos lo que estábamos haciendo y sabíamos que queríamos empezar la obra con ellos. Y así fue, fuimos definiendo un montón de cosas, un 27 de agosto, con la gente que estaba segura que iba a arrancar, dijimos vamos arriba. Otra de las definiciones que tuvimos, el proyecto es de salida, no queremos que lleguen, queremos ir a buscarlos y eso es algo que mantenemos. Queremos siempre tener una pata en el barrio, en el barro, pero eso, ir a los lugares donde están ellos,
nos llevó un tiempito, ¿no? De hacerlos entender lo que era el proyecto, de que la invitación era construir un espacio. Cambiamos como muchas lógicas a las que ellos estaban acostumbrados también. Y en principio, se imaginarán que el primer año fue bien complicado, ¿no? El primer año fue súper complicado. La única apuesta que teníamos era, bueno, acá está bueno estar. Que ellos se quedaran con esa idea. Acá está bueno estar. Nos alcanzaba, no había más metodología, más aspiración que esa. Acá está bueno estar y está bueno ir dejando las horas de calle para esto. Una cena fundamental que estuvo siempre, hasta ahora, sigue siendo comedor todas las noches. Y sí, había gurises que al principio venían por el bajón, ¿no? Gurí que todavía estaba consumiendo y demás, venía por el bajón. Entonces empezamos a hacer para un grupo también los giles. Estos gurises vienen, comen y se van. Sí, es cierto. Y lo sabíamos y lo seguimos manteniendo. El patio sigue siendo abierto. Es abierto, no hay lista, no hay requerimiento para entrar, no tiene que decir nada. Cuando arrancamos era así, entonces claro, había que tener, ¿no?, toda una disposición para estar en ese patio abierto y de noche. Ahora no, hoy después de 7 años es un disfrute, pasa nada, el proceso. Es hermoso, porque el gurí que viene ya viene invitado por otro, viene sabiendo que de ahí salió fulano, que está trabajando, estudiando y le fue bien. Entonces ya pasan las cosas que tienen que pasar, pero muy tranquilas, digamos, ¿no? En un ambiente muy cuidado. La primera etapa lo pensamos siempre como un tránsito por etapas, el proyecto. Un caminar con ellos, sin imposiciones. Tiene inspiración cristiana, sí, Mateo es cura, es salesiano, pero tiene una particularidad que es que quisimos siempre recuperar un carisma de Don Bosco inicial. Don Bosco fue un cura que genera toda una comunidad y él arranca a trabajar, eso lo pueden ver, es histórico. Él arranca a trabajar en Turín con gurises que estaban condenados ya, estaban presos y algunos condenados a la horca. Él empieza a sacarlos de las cárceles, a lograr horas de patio, de paseo, y ahí arranca esa primera comunidad de Don Bosco. Quisimos recuperar ese caminar, ¿no? De ir a buscarlo, de arrancar con los más bravos, de tener el corazón dispuesto a ver lo que salía en realidad, ¿no? No a soñar con tanta estructura, sino irla caminando junto a ellos. Y el proyecto creció con ellos, eso es lo lindo de todo esto, ¿no? Trabajamos en la lógica de restarle horas a la calle. Eso sí era algo que sabíamos, tenemos que ganarle a la calle porque uno piensa que lo peor es que no estén en propuestas buenas, pero en realidad lo que pasa cuando uno acompaña es que hay propuestas y son malas. Y hay muchas propuestas malas y algunas, facturan, ¿no? Hay plata de por medio, hay negocio de por medio y siempre sirve que esté esta gurizada ahí metida. Los grandes nunca caen, el que cae es fulanito, menganito y sultanito, que son gurises. Entonces ahí tuvimos capaz una de las primeras complicaciones que fue con la barra grande, ¿no? Nosotros vieron que hicimos ese corte que fue ese sí fue metodológico. Con los más grandes no vamos a poder, ya queríamos arrancar la propuesta con esa barra de 14 a 18, que éramos los que veíamos más regalados, para hablar en criollo, esos gurises lo veíamos rifados. Entonces dijimos, vamos con ellos. Hoy el proyecto creció, hay gurises chicos, tenemos un preminga, que también lo empezamos de 11, 12, 13 y ahora hay gurises de 8 que ya están viniendo. Tenemos gurises que hicieron todo el proceso, hace 7 años que están con nosotros, entonces son mayores de edad, tienen 21, 22, 23, que se terminó a los 18, no, se sigue construyendo las etapas. Entonces, para resumirle a los que no conocen, ¿cómo es el Minga? El gurí que hoy llega a un patio abierto, que está ahora en la noche, si podemos estar acá es porque ahí están los educadores que están con la barra, que llueva o truene, está. No nos importa el número, esto es una diferencia también con otros lugares, no nos importa si un día vienen 5, si otro día vienen 50. El año pasado tuvimos pico de 70 y dijimos, no, hasta acá, porque era una locura. En ese patio que pasa es muy abierto de verdad. Cada día vamos trabajando como la lógica de verdad, de construir comunidad. Ese sí, de que lo quieran como su espacio, de que es su casa. Rompemos con una lógica que el gurí que estuvo institucionalizado tiene del funcionario. Acá no hay funcionario, soy educador y soy un igual en la noche, somos eso, verdaderamente iguales a ellos. Se limpia, se cocina, se ordena, todo con ellos. Hay asambleas donde ellos van
participando. Esto, nada, lo vivieron acá mucho antes, no estamos inventando nada verdaderamente, estamos disponiéndonos a hacerlo nada más. Las asambleas siempre con ellos son muy productivas, muy valiosas, y ellos saben, el gurí que viene hoy sabe que todo lo que se vive es porque hubo otros iguales a ellos que lo fueron dejando. Entonces, esa es la ventaja enorme que hoy tenemos. Somos mucho más educadores de lo que parece. Podemos estar dos, pero sabemos que hay un montón de gurises que están en la misma lógica que nosotros. Después que le ganamos, martes y jueves hay fútbol, fundamental. El fútbol les encanta, entonces son los días clave, los días que vienen más gurises, martes y jueves, y nos encanta que así sea. Los otros días cuestan más. Los viernes ahora tenemos con Diego música, estamos haciendo sonar latas ahí impresionantes, todo con cosas recicladas, un proceso precioso que se está dando. Los miércoles hay cine y vienen poquitos al cine, es el que les cuesta más, porque hay que tener la paciencia de ver una peli de 2 horas, tiene que tener acción sí o sí, o sea, sangre tiene que haber en la peli, pero buscamos que tenga también algún mensaje lindo. Y ese día, por ejemplo, el miércoles, para que se hagan una idea, vienen pocos. El miércoles es un día que vienen pocos y lo mantenemos así, porque las charlas que se dan con esos pocos se están volviendo fundamentales. Ese poquito que viene y se siente, ve la película y después reflexiona en base a la película, nos va dando pautas que a veces que no la tenemos en otros espacios. La segunda etapa, cuando el gurí, ya hace solo las cosas del patio, ayuda a poner la mesa, a barrer, sin que se le pida, participa, ayuda a otro a que venga, lo recibe, detalles mínimos a los que estamos muy atentos, fulanito hay que hacer algo más, creemos que podés hacer algo más. Y ahí empezamos a caminar la segunda etapa, que también no tiene ningún misterio. ¿Qué más podemos hacer? El proyecto tiene una propuesta para vos que es el apoyo pedagógico. Creemos que podés cumplir con ese espacio. El apoyo pedagógico son profes voluntarios que 3 veces por semana vienen y es como un multigrupo, son clases abiertas, digamos. El chiquilín, a lo primero veníamos a intentar buscar qué era lo que les gustaba. Gurises que hacía años que no agarraban un lápiz, ¿no? Fíjense que nosotros cuando arrancamos conocíamos a gurises con 17 años que lo último que habían hecho era cuarto de escuela. Hacía años que no estaban en un salón de clase con pares, estaban con su barrita, digamos. Crecían, ahí crecieron, ahí hicieron su adolescencia, con una barra que ya estaba en lo que estaba. Entonces, cuando arrancamos, santas esas maestras y profes que aguantaron ahí, porque hubo que aguantar. Era bien bravo proponer lo que sea, o sea, vamos a escribir lo que sea, era complicado. Hoy ya no, hoy funcionan 3 grupos, los que están estudiando y tienen deberes, los que les cuesta más y entienden que precisan una mano, entonces se les da específica a ellos. Y ahora, esto es lo lindo, tenemos los jueves un grupo que son chiquilines que vienen del Preminga, entonces terminaron bien la escuela, hacen por primera vez primero, y con ellos sí estamos en lo que sería, no sé, el ideal, técnica de estudio, y sí, que hagan primero bien, darle la mayor cantidad de herramientas posible para que esa experiencia no fracase. Así hoy están los apoyos pedagógicos, funcionan siempre más temprano que el patio, entonces hay gurises que les fuimos, ya ganando la tarde-noche. La noche, ahora que la mayoría estudia, está hasta las 10, cuando arrancamos era a las 12 empezamos a irnos muy a poco, y había noche que eran hasta las 3 de la mañana. Cosas lindas, ¿no? Ellos mismos entendieron ahora que hay que terminar más temprano, porque la ida al barrio lleva su hora y tienen que levantarse temprano para ir a estudiar. Seguimos construyendo etapa. Nos apuramos en una cosa que viene bien para este diálogo. Nosotros notamos enseguida que había gurises súper inteligentes. No, en la escuela me fue mal, pero andaban volando para otras cosas, súper volando. Una inteligencia brutal. Entonces, ¿qué hicimos? Tenían la edad, apuramos una entrada al liceo, hicimos como un plan de reinserción, lo conversamos con algunos centros educativos y nos apuramos nosotros, porque esos gurises que tenían la inteligencia, que tenían las ganas, igual quedaron afuera. Y fue doloroso para ellos y para nosotros más, porque volvimos a hacer lo que no queríamos hacer, frustrar. Ellos ya estaban en el proyecto, ya venían al apoyo, tenían las ganas, sabían que podían, pero el liceo todavía nada, eran hermanos de fulano. Entonces ya cuando llegaron hubo profes que lo recibieron más o menos, les costó un montón de cosas, no teníamos todavía nosotros, culpa nuestra, ¿no? No teníamos las herramientas para ayudarlos bien, ni los espacios.
Y le erramos. La mayoría de esos gurises que nos apuramos ahí hace como 4 años, marcharon. Y ahí hubo que barba en remojo, a bajar la cabeza, pensar muy bien qué hacemos, asumir eso como un fracaso grande, con dolor, y pensar, seguir pensando. Y ahí lo que hicimos, acá empieza el diálogo con lo formal, ¿no? De todo lo que había, nosotros teníamos algunos gurises que iban a un CECAP. ¿Saben lo que es el CECAP todos los que están acá? Sí, creo que hay acá. El centro de capacitación del MEC era dentro del ámbito de lo no formal para gurises entre 15 y 21 que habían terminado solo la escuela. Lo leímos muy bien, nos parecía que era abierto y teníamos gurises que iban a La Paz y que habían perdido también, pero que les gustaba. O sea, eran los únicos que de los que habían perdido les gustaba. Entonces, ahí empezamos la construcción de bueno, tenemos que traer uno de esos para Las Piedras. O sea, podemos seguir mejorando el apoyo y demás, pero queremos generar otras herramientas. ¿Qué tenía el CECAP que no teníamos nosotros? El desayuno y el almuerzo dentro del programa. O sea, de verdad, fue esa la reflexión. Si nosotros llegamos a poder abrir un CECAP acá, vamos a tener, para algunos gurises le empezamos a cambiar el día entero. Van a poder entrar, van a poder tener su desayuno asegurado, la merienda, el almuerzo, la merienda y la cena ya la tenían con nosotros. Y una propuesta educativa, ¿no? Pensada para ellos. Y ahí empezamos esto que es el diálogo con lo formal, a ver qué hacemos, porque dentro del área no formal, pero era ultra archiformalizado también, ¿no? El área no formal tenía toda su forma para poder llegar a abrir un CECAP en Las Piedras. Fue como 1 año y medio capaz de reuniones, de charlas, de programas, de propuestas. Encima estaba la iglesia media metida, porque Minga era una obra social clara, pero estaba Mateo era cura. Fue raro. Tuvimos 3 meses de discusiones por una palabra que habíamos puesto esto es cierto, una palabra que habíamos puesto en el primer proyecto que armamos, que era confesional. O sea, nosotros decíamos, tiene que haber espacio para actividades confesionales, pero la entendíamos como asociativa. O sea, la entendimos nosotros como patio, no como catequesis, como patio, como propuesta de grupo. Claro, apareció en la jurídica del MEC y no, esto de ninguna manera. Y de verdad, 3 meses trancados para ver cómo, borren eso, no hay drama. Bórrenlo, seguimos adelante, no hay problema. Tenemos un CECAP hoy en Las Piedras, hace 3 años 4 ya. Que hoy, después de 4 años, está funcionando como lo pensamos, bien, muy coordinado con la gente que está ahí, con el grupo de docentes. Se hace un trabajo muy lindo, primero, de que los chiquilines que lleguen sean los que más necesitan. Esa es como la primera intención, que siga siendo abierto a la gurizada de los barrios que están más complicadas, que precisa más, que todo el mundo en Las Piedras sabe cuáles son. Y después hacemos un acompañamiento mutuo. Lo que no puede el centro CECAP lo hacemos nosotros, lo que no podemos nosotros ellos nos avisan. Eso, de verdad los gurises van viendo que hay toda una comunidad educativa que se está preocupando y ocupando de ellos, y ahora sí todo el día. Esto de verdad llevó rebeldía, sí, no parece una palabra de cartel, pero es así, porque un montón de veces tuvimos ganas de decir, ya está, no vale la pena, ¿viste? Quedémonos por acá, busquémosle la vuelta por otro lado, porque CECAP se trancó un montón de veces por cosas burocráticas, siempre por cosas burocráticas se trancaba. ¿A dónde venía la plata? ¿Quién la manejaba? ¿Cómo estaba conformada? Es el único tripartita del Uruguay. CECAP funciona, los que saben, funciona el MEC y las comunas. Nosotros, eso es el MEC, la comuna y nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Fue complicado y sigue siendo. Ahora hay una tripartita que está trancada hace 3 meses que no sale porque ya se sabe que cuando se haga esa reunión va a estar complicada. Bien, así que nada, nosotros estamos parados en un lugar, y esto no somos nosotros, lo aprendimos de Mateo, ¿no? El centro son los gurises. Y esto es muy lindo en el discurso, pero asumirlo es otra historia y nada, la seguimos aprendiendo, no lo tenemos todavía claro, lo seguimos aprendiendo, lo que cuesta, lo que lleva, desestructurar todo lo que uno tiene aprendido, todo lo que uno quiere, todas las ansias que tiene, y que sean los tiempos de ellos respetados, las formas de ellas respetadas, cambiar lo que haya que cambiar para que ellos se sientan a gusto y avancen, pelear con el que haya que pelear para que se generen espacios para los chiquilines. La tercera etapa del proyecto, la segunda es de estudio, la tercera es de trabajo. Se imaginarán lo que nos cuesta, nos sigue costando hasta ahora. Nosotros hicimos un aporte ahí a la comuna, tenemos un convenio
lo mismo, no estamos inventando nada. Retomamos el primer convenio que firmó Tacurú en el 90, que es un convenio muy lindo. Es un convenio educativo laboral donde los gurises tienen de los 5 jornales 1 pago para estudio. Entonces ahí, en ese día, trabajamos con una maestra y con un grupo de docentes, alfabetización laboral. Alfabetización a través del trabajo. Hay que aprender la cédula, hay que aprender los trámites formales, no se los hacemos nosotros, los hacemos juntos. Se hace un trabajo con la casa para familias que nunca tuvieron un trabajo formal. Todos esos papeles, para usted, para nosotros. Nos fuimos así sentaditos en un rancho, con los padres, leyéndole, viendo lo que implicaba, lo que había que hacer, lo que no. Y ahí, para mí, ese fue uno de los aprendizajes más salados, porque me di cuenta que había esclavitud también, y la había, o sea, muy asumida, ¿no? Pero gurises que trabajan en los hornos de ladrillo, nada, de sol a sol. De las 5 de la mañana preparando los caballos para pisar el barro hasta la quema, hasta las 3 de la mañana, todo el día, todos los días. Monteros, iban a montear, venía un camión, los llevaba al interior, 15 días, ni la familia sabía dónde estaban, monteando. Y uno lo sabe, pero nada, cuando tiene la posibilidad de estar ahí mano a mano con ellos, queríamos ver qué hacíamos para poder cambiarlo, ¿no? Porque en el caso de los ladrilleros, era economía familiar también, era toda la familia la que estaba en ese sistema. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a denunciar trabajo infantil? No existe. Había que lograr otra cosa. Entonces, ahí la charla con los padres fue, bueno, va a trabajar unas horas con nosotros, le va a ir bien, va a aprender lo que es un trabajo formal, encima va a poder estudiar y va a poder volver a ayudarlo también un par de horas para que las cosas no se tranquen acá. Fue esa la charla que tuvimos mucho tiempo. Y ahora está trancado, es increíble. O sea, arrancamos con 4 gurises, ¿no? Hace 3 años ya. Estamos seguros que funciona, estos gurises arrancaron muy bien, pedimos una ampliación a la intendencia, bien, sí, perfecto, 25% de la ampliación, que de 4 es, ¿cuánto? 1 gurí y medio. Notable. Esto es cierto, 1 gurí y medio de la ampliación, bien, ¿qué hacemos? O partimos por la mitad uno o elegimos muy bien elegimos muy bien el que entra. Al otro año eran 5, este año lo mismo, pudimos meter otro chiquilín, son 6 y trabajamos con un coordinador que trabaja con ellos. O sea, el coordinador es un funcionario más, digamos, hace toda la operativa del taller, reparamos los contenedores con ellos. Y está trancado. Nosotros lo que vamos viendo es que hay una barra que está quedando afuera, que se avanza y se ha avanzado montones, pero hay una barra, la más dura, que sigue estando sistemáticamente afuera y que lo que hay que hacer es cambiar nosotros todo lo que podamos para que no sean condenados, ¿no? Hay una parte enorme de la sociedad que los condena, es un hecho. Les puedo contar un caso que no todas nos salen bien, ¿no? Eso es otra cosa a saber. Acá hubo muchos dolores, hay gurises que siguen en la droga, hay gurises asesinados, que no pudimos hacer nada, que sabíamos lo que iba a pasar y la peleamos y igual pasó. Hay gurises que eligieron el camino de nada, de ser pesado, brazo gordo, ahí, de hacerse un lugar en el barrio desde otro lado, y también rechazaron la propuesta para elegir ese camino que ya saben dónde termina, ¿no? Pero lo eligieron, lo asumieron. Hay gurises que están presos también, y seguimos yendo a visitar a todo el que podemos. Una vez por mes vamos a la cárcel ahí a verlos y igual a seguir el diálogo, porque llegamos tarde, asumimos que llegamos tarde con ellos. Quizás si hubiéramos llegado más temprano hubiéramos tenido una chance y no la tuvimos, ya era tarde. Entonces, yo hoy, después de mucho tiempo, esos 7 años ahí, ¿no? Y dejé todo, yo hacía ciencia política y profesorado de historia. Y quizás no soy el mejor ejemplo para estar acá, porque yo elegí dejar todo para quedarme ahí y meter en mi casa, para dejar todo lo que podía ahí, aprender de eso. Lo veníamos conversando ahora también con Diego, escuela de vida. Yo sentí que ahí iba a aprender cosas que no iba a aprender en otro lado. Y de verdad para mí fue, esto lo cuento no como eso, no lo tomen como, que crea ni nada, no sacándonos cartel, sino, no sé, para compartir una reflexión muy, muy sentida. A mí me gusta la historia del arte, entonces yo ya estaba haciendo la práctica en un quinto artístico y salía de darle Santa Sofía de Constantinopla y cosas hermosas a Urice y en el Manuel Rosé en Las Piedras, caminaba 2 cuadras
al apoyo pedagógico, a enseñarle a leer y a escribir a gurises de la misma edad, y que nada, que yo los empezaba a sentir más inteligentes también. Es horrible, pero yo me daba cuenta que esos gurises tenían un aprendizaje de otro montón de cosas que ni yo tenía, y me fue ganando eso. O sea, es personal, pierdo tiempo, yo quiero estar ahí. Quiero estar ahí, y esa fue, imagínense, ¿no? Con mis padres, con todo el mundo, nada, una pelea enorme. Claro, ¿qué vas a hacer? Y ahí me quedé, estaba eso, ahí me quedé y no me arrepiento. Hoy no me arrepiento, y creo que si podemos dejar algo, hay que seguirlo haciendo. Todo el que pueda romper algo para dedicarse más tiempo, no hay misterio también. Precisan tiempo, precisan gente que quiera darles una mano y de construir un montón de cosas que estamos viendo que no son buenas. Con ellos se ven que no son buenas. Hay mucha gente que está quedando afuera de este sistema que a varios nos da muchas comodidades. Ellos tienen todo lo contrario. O sea, todo lo que es comodidades para nosotros, para ellos es un... Gurises que ni sueñan con el liceo, eso es tristísimo. En el fondo es tristísimo. Gurises que ni sueñan con el liceo, que lo asumen como que no es para ellos, con 15 años. Y cuando escuchás sus reflexiones, eso, no es un vago que no quiere, ni no le importa, ese no es lugar para ahí, no es lugar para mí. Yo sé que ahí no voy a poder, no me van a aceptar, ya tengo lo que tengo, ya hablo como hablo. Un montón de cosas muy sencillas que a veces nos perdemos en otros discursos, ¿no? Le respetamos mucho sus códigos, esto también es un aprendizaje, respetamos muchísimo sus códigos. No todo lo que pasa en la pobreza es malo. Ellos tienen códigos muy buenos. Deberíamos aprender más de una solidaridad que se vive en el barrio, de una fortaleza que tienen impresionante, de una manera de estar el chamullo para la jueza, de cosas que fueron aprendiendo por cosas malas, pero que ahí ves el poder que tienen también de convertirlas en positivas, ¿no? El diálogo es muy frontal, muy directo. Eso no es, y eso en otros ámbitos se va perdiendo. Bueno, sí, pero acá no, eso no es, y un poco de frente, ¿no? La charla. Tienen un deseo de independizarse muy temprano, que para mí no es malo, para nosotros no es malo, al contrario. Y habría que ver, ¿no? ¿Qué es mejor? Si querer independizarse temprano o querer vivir con los 30 hasta los padres. En algún momento habría que ponerlo. El problema es el rancho, al lado de la boca. Ese es el problema. No que quieran tener el deseo de independizarse temprano. Así que eso, el proyecto fue creyendo en ellos primero, logrando con todo el mundo. Eso sí fue una pelea. Con todos los que nos dieron en contra, con todos los que no creían, acá va a salir. Y era cierto que a lo primero estaba difícil creer, apostar y demás. Nosotros, en el local que teníamos, la caminata, tenemos 2 veces deporte porque nos prestan un gimnasio 2 veces por semana, solamente 2 horas y las horas de la noche que no va nadie, ¿no? Obviamente. Entonces, las primeras caminatas con los gurises eran pateando puertas, hinchando el cable para que se desconecte. Eran complicadas, así que entendemos, siempre decimos lo mismo, entendemos a toda la gente que dio en contra, pero queríamos signos de esperanza, ¿no? Que queríamos asumir ese rol. Acá se va a poder. Hoy, después de 7 años, ¿qué nos pasa? La gente ve a fulano, mengano, que tiene todos, su padre muerto, sus padres presos, que está estudiando, trabajando, peleándola. Entonces, hoy se dio vuelta la torta. Tenemos un montón de gente que quiere venir, que quiere estar, que quiere apoyar. Bien, eso es lo que costó 7 años. Hoy de verdad no nos podemos quejar, tenemos muchísima gente que nos da una mano. Estamos construyendo un local nuevo, ya terminando la primera etapa. Esto es una lucha también. A estos gurises siempre se los atiende, por lo menos en Las Piedras, hablo de Las Piedras, se los atendía en los lugares que sobraban. Hay un rinconcito acá, en tal horario que no hay nada, ahí van estos gurises. Algún día tiene que cambiar. Nosotros ahora estamos construyendo un local enorme para ellos. Baño, vestuario, grande, lo más grande que podamos. Y es una pelea también, incluso con la gente que nos da una mano, bueno, pero ¿hasta dónde podamos? Es hasta donde podamos porque creemos que es necesario, que hay que lograr también esos signos de predilección. Eso, es una opción por los pobres y
y hay que lograr entender que no es lo que sobra ni por qué, no es porque hay que hacerlo, es porque son los preferidos. Y vale, también, yo si les quisiera dejar algo es lo que vale también dejar de uno para ellos. Te vas dando cuenta que aprendés, ¿no? Es mucho más lo que se aprende que lo que podés dejarle. Hoy yo lo vivo desde ese lado. Es mucho más lo que aprendo, tengo mucho más abierto siempre el oído a ellos. Muy atento a los gurises grandes que hicieron el proceso, que son ultra críticos con lo que pasa. Y ahí están las claves de cómo avanzar, no es en lo que nos imaginemos, es donde ellos van viendo que falta, porque ya pasaron por todo. Y pueden llegar a manifestar, eso es lo lindo de trabajar el diálogo, ¿no? Pueden llegar a manifestar, por ejemplo, miren lo que nos pasa hoy, con estos gurises que hicieron el proceso divino, ¿no? Pelearon contra todos, salieron de la delincuencia de Andamais. Bien. La reflexión de ellos, ¿cuál es? Está bien, nosotros hicimos todo esto, ¿no? Terminamos el liceo, ciclo básico. Terminamos el ciclo básico como nos pidieron. La peleamos, salimos. Algunos tenemos trabajo, seguimos ganando poco, pero si seguimos metidos en el barrio, seguimos teniendo problemas. Yo tengo que defender mi casa, si mi hermano, que no es eso, no soy yo, pero es mi hermano, se metió en una deuda, yo tengo que asumirla, o tengo que dejar que pase lo que pase viéndolo. Si pasa algo tengo que responder, porque si no respondo me comen. Entonces, en el fondo la lucha sigue siendo muy sencilla, ¿no? O sea, hay que seguir peleando por casa, que es lo que la mayoría no tiene. Y por casa, por estudio, por trabajo. Ese sigue siendo Por eso nosotros creemos que con lo formal hay que dar el debate, y hay que dar el debate, y hay que darlo. Y sí, desde proponer, nosotros estamos en ese plan, no ir a trancar nada, sino quemarnos la cabeza por proponer propuestas. Ahora, por ejemplo, estamos inventando un sistema de alquiler para una pareja que se fue un gurí particular, ¿no? Dejó la delincuencia, estaba muy adentro, tuvo un hijo, hizo un clic impresionante, tuvo una charla hermosa con nosotros de yo no quiero que pase lo mismo que pase yo. ¿Qué hacemos? Si me quieren ayudar, es acá, es yéndome. Yo si sigo en mi casa, él mismo, ¿no? Está todo bien con todo lo que ustedes tengan, pero yo sé dónde es acá. Hay que cumplir, le dijimos, ese momento. Era un riesgo, ¿no? Porque imagínense, a fulano, lo conoce todo el mundo a fulano. A toda la familia la conoce todo el mundo. A fulano. Tan loco. Bueno, sí, estamos locos, queremos hacerlo, queremos darle una mano. Entonces estamos en una propuesta que estamos matando, pero es un plan donde les apoyamos, la fundación les sale de garantía para que le alquilen una casa, porque ni teniendo la plata les alquilaban por ser fulano. Entonces, bueno, asume la fundación lo que pase nos hacemos cargo nosotros, y eso es parte, presentamos un proyecto educativo de cómo se va trabajando con ellos. Hasta eso hay que hacer. Ya está trabajando y formal, y nadie le alquilaba, porque todo el mundo sabe quién era, por H o por B, pero nadie le alquilaba. Entonces eso, romper lo que haya que romper. Sigue habiendo gente que valora esas cosas también, ¿no? Nosotros eso es lo que transmitimos. Si estamos acá es porque hay gurises que hicieron un camino hermoso. Transformaron sus vidas, las de sus familias muy rápido. Eso es lo lindo. El Preminga funciona con los hermanos de ellos, con los vecinos que ellos traen, antes de que se complique. Hasta ahí hemos llegado. Y hay un chiquilín, Maxi, que volvió ayer de Francia. Quiso irse de misionero. Y es una locura para el barrio, porque claro, está en Europa, nadie lo puede creer. El proyecto nunca tuvo catequesis. Recién este año tiene catequesis con los chicos. En 7 años nunca jamás hubo catequesis. Y el gurí quería ser misionero. Y bueno, y cumplió. Bueno, primero estudió, trabajó. Tu familia primero, y los primeros sueldos se lo gastó todo en la casa. Miren esto que fuerte. Esto fue una de las cosas que me marcó también. El primer sueldo, ¿no? que le planteamos, el primero se lo quemó, obviamente, ¿no? Campeones, estaba bien. El segundo fue esa propuesta. Bueno, ¿y tu familia? ¿No te vas a ir a ayudar a otros si tu casa está pasando como están pasando y no le das una mano? Ya sé lo que tengo que hacer. Me tienen que ayudar a qué. Tengo que comprar aros. ¿Aros? ¿Qué aros? Para el Pozo Negro. Yo no puedo invitar a nadie a casa porque no tenemos baño. Esa tiene que ser la primera inversión. Un gurí que estuvo 6 años con nosotros, que estudió, que trabajó y que ese seguía haciendo su dolor enorme. A mi casa no puede ir nadie porque no tenemos baño. Y nos marcó.
Eso, hoy está de misionero en Francia y él nos enseñó. ¿Qué vamos a decir que fuimos nosotros? No fuimos nosotros, fue él que nos enseñó. Así que esa es la invitación, a dejar el corazón, a hacerse el tiempo y a aprender de toda esta gurizada. Y nada, Diego, está para esa canción, cerramos con esa canción linda. Ahí está bien. Entonces salió una canción de las tantas que cantamos con los gurises. Por las tardecitas, hermosa rutina, caminata larga, arriba a mi esquina distinta a la que un día conocí. Hípicas historias de duras carreras, jugar mano a mano, abriendo tranqueras, primicia. Hoy se construye otro local. Las cosas más bellas se esperan, porque solo saben mirar al alma detrás de tus ojos, revelando lo esencial. La fe y la esperanza respetan, porque solo saben mirar al alma detrás de tus ojos, revelando lo esencial. Hoy no, y mañana sí me fui, pero ya volví, sé bien que este es mi lugar, con los gurises del Minga. Hoy no, y mañana sí me fui, pero ya volví, sé bien que este es mi lugar, con los gurises del Minga. Un par de medias rotas solo basta para lograr aprender hoy del arte con un simple marabar. Disfruto con mis compas y si pinta el bajón, descargo con mi música plasmada en un latón. Son varios acertijos, son varias las respuestas, un ping-pong de preguntas para jugar la tarde entera. La base se construye cual fútbol callejero, pero la meta es clara, el grupo está primero. La fe y la confianza despiertan, porque solo saben mirar al alma detrás de tus ojos, revelando lo esencial. La fe y la confianza despierta, porque solo saben mirar al alma detrás de tus ojos, revelando lo esencial. Sueño de unos pocos que atreven a ser locos, no rompan los cocos, muy bajo es el costo, primicia. Hoy se construye nuestro hogar. Una de las cosas, uno ha tenido la posibilidad como docente de música y bueno, y trabajar un poco también con la expresión corporal y haber trabajado por suerte en una cantidad de lugares en Montevideo, y cuando llegué a Minga, una de las cosas que, solo quiero compartir esto nada más, una de las cosas que compartí o que reafirmé es esa cosa de, está bien, estudio toda la vida, soy asistente social, tengo el título, pero lo que pasa siempre, ¿no? La importancia que tiene de vivenciar
tanto en una clase como con los chiquilines, ¿no? Podemos comernos todos los libros están, etcétera, pero en Minga lo que reafirmé es, llego y hay cosas que sobrepasan los libros, hay cosas que sobrepasan. Entonces ahí entra una cosa muy simple, pero que es lo que le está faltando a esta humanidad, que es el amor, ¿no? Entonces yo lo que vi, y que cuesta mucho decir la palabra amor, en la educación la palabra amor no está nunca en ningún libro, muy pocas veces. La palabra amor, amor a los jóvenes, amor a educar, porque educar es un acto de amor, ¿no? Educar todos los días estamos educando. No es el profesor solo, estoy educando a la hora de hablar, estoy educando en cómo me comporto, estoy educando en cómo el ejemplo que yo doy al otro. Entonces ahí entra una cosa importantísima, que fue una de las cosas que me dijo, bueno, voy a Minga con todo, me pongo con todo, también dejar algunas cosas, otras sí, otras seguir, pero es el amor que John transmitía en sus palabras, pero que no estoy inventando nada, pero a veces cuesta mucho decir la palabra amor. Esa cosa tan... No, la palabra amor, sí, claro, está lleno de estructuras, de estudios, de cosas, que los jóvenes se comportan de tal manera y que delincuencia acá y que no sé qué, y que hicimos este plan y que hicimos... Está bien, pero en el mano a mano hay muchas cositas que se empiezan a caer, y esa cosa de aprendizaje y de ponerme desde otro lugar y decir... ¿No? Porque ¿qué pasa cuando me enfrento con ellos y están ahí mirándome? ¿Cuánto agarro del libro y cuánto agarro de mi yo como persona? ¿Se entiende? ¿Y cuánto le va a quedar a ellos? ¿Qué es lo que va a quedar? Bueno, y yo creo que esta población necesita mucho de eso, del abrazo. ¿Tá? Más allá de todos los proyectos y cosas que podamos sacar, necesita el abrazo. Sí, obviamente que hay una cantidad de cosas que nos sirven y nos quedan para el resto de la vida, pero estamos hablando de eso, de lo esencial de la humanidad, que es el amor, ¿no? Yo quería comentar algo a partir de lo que salió acá, muy breve. Primera cosa, comunidad educativa. El grupo de militantes, de gente comprometida que está ahí al firme. Esa es una cosa ineludible, sin eso no hay nada, ¿verdad? Comunidad educativa, me acuerdo de Martínez Matonte, de Villa García, y bueno, y misiones pedagógicas, las brujas, o sea, ese grupo que está a muerte. Segunda cosa, los niños, los chicos son el centro. Y yo me preguntaba, porque el otro día estuve con un grupo pelota de trapo que me dijeron esto, digo, ¿pueden los niños ser sujetos políticos? O sea, ¿puedo yo pensar que los niños son sujetos políticos? No, paternalismo, no podemos pensar en eso. Pero eso me parece una segunda cosa que salió. Los pibes pueden. Y lo tercero, ¿quién enseña en qué currícula a organizarse? La asamblea. ¿Por qué la asamblea? Porque acá no hay un tema de formal-informal. Lo que hoy no es formal, mañana puede serlo. Y lo que hoy es formal puede tener un 70% de informalidad, ¿verdad? Gente colgada. Entonces, lo que aprenden, cuando los pibes aprenden a organizarse, eso es más importante que saber en qué año nació Artigas, porque aprenden algo para toda la vida. Y hoy no hay partidos, no hay sindicatos que te enseñen a organizarte, a escuchar al otro, el turno de palabra, llegar a conclusiones, a hacer una síntesis al final. Eso es fundamental para la vida de la gente, aprender a organizarse. Yo tengo un hijo en el IABA y me cuentan las asambleas y bueno, lo quiero echar, ¿viste? Porque no se puede. Pero enseñar a organizarte es algo que tiene... Y después lo otro que salió, ¿no? Los pobres pueden, tienen códigos, tienen valores, no todo es negativo, porque si no estamos con esa cosa de que iluminamos, ¿no? Bueno, esas 4 cositas.
por las tardecitas, hermosa rutina, caminata larga, arriba a mi esquina distinta a la que un día conocí.